En esos años no teníamos una chaucha, no había ningún apoyo, de nada, ¿ya? Entonces, la producción se enfocó desde ese punto de vista, de no tener plata, de lograr mucho apoyo de parte, por ejemplo, los actores cobraron poquísimo, pero nos tuvimos que adaptar al tiempo de ellos. Entonces era bastante complicado desde un punto de vista de producción porque filmábamos todo el día y en aquellos años todos trabajaban en el teatro, tenían teatro, todos, prácticamente todos. Entonces cuando llegaban las 6 de la tarde más o menos, sí, como a las 6, 5 y media, muchos de ellos tenían que partir corriendo para llegar a la función. Entonces fue bastante complicado porque te das cuenta, todos los días había problemas con muchos actores que tenían que irse a esa hora. Y algunos de ellos a veces seguíamos filmando con ellos después, volvían, iban al teatro y volvían a las 11 de la noche y seguíamos filmando. Entonces hubo temas bastante complicados de producción, principalmente por ese problema, fíjate. Tiene que haber una relación directa con el productor para ir resolviendo problemas. Ok, el director necesita X cosa y el productor tiene que evaluar si eso es viable conseguir en la fecha que el director lo quiere y cómo lo quiere, y si hay presupuesto. Al director se le ocurre, no, esta escena yo necesito ver un helicóptero, 3 helicópteros volando ahí, ¿no? Entonces el productor le dice, mira, tenemos apenas para una avioneta, no nos alcanza para 3 helicópteros. Entonces ahí viene el diálogo entre los dos. ¿Te fijas? De hasta qué punto el director tiene que aceptar que ciertas cosas son totalmente irreales, no existe la plata ni nada, y también el productor tiene que aceptar hasta qué punto tiene que él esforzarse para lograr que el director pueda cumplir lo que él tiene en la cabeza. Porque cuando tú tienes un productor que le dice no a todo, es un desastre, la película termina siendo una cosa imposible, el director empieza a estar castrado. Bueno, hoy día gracias a la ley de cine, ¿no?, que ya lleva muchos años, entonces existen varias alternativas de fondo. Primero, el fondo de fomento audiovisual, ¿ya?, que lo entrega el Consejo del Audiovisual, y ese fondo tú te puedes presentar a nivel nacional, que es el fondo más grande, o a nivel regional. ¿Ya? Por ejemplo, esta película que se filmó en Chiloé, conseguimos el fondo regional, ¿ya? No el otro no, siempre quedamos finalistas y nunca llegamos a conseguirlo. Después nos presentamos en coproducción con un productor regional y ahí lo conseguimos, ¿ya? Entonces es interesante porque por esto mismo, o sea, si a ti te va mal con el fondo nacional, te puedes presentar en una región, que también puede ser la metropolitana, entre paréntesis, ¿ya? Y luego hay otros apoyos, Corfo apoya, ¿ya? Hay apoyos hoy día también a la distribución, a la exhibición de la película. Banco Estado, por ejemplo, entrega fondos justamente a la terminación de una película. Y hay algunos fondos a la distribución también, a viajes para cuando tú quieres ir a un festival. Entonces tú puedes optar a que te cofinancien o financien el viaje y la estadía a veces. Entonces hoy día hay varios apoyos. Yo creo que donde faltan apoyos más fuertes es justamente en la parte de distribución y promoción de una película. Si te fijas, las películas chilenas suelen no contar con promoción. Siguiendo por esa línea de la promoción y distribución de las películas, usted personalmente o como parte de su productora, ¿cómo realizan ese proceso para poder difundir el material de lo que ustedes están realizando? Bueno, ahora yo estoy aprendiendo, porque como ha cambiado todo, ¿ya? Entonces ahora estamos metiéndonos con el tema de las cosas sociales, ¿no?, las redes sociales famosas, todo esto, así que vamos a usar mucho ese método, porque hoy día la promoción va por ahí en gran medida. Pero eso es un conjunto de elementos, y depende de la película, depende de, bueno, con qué recursos cuentas, depende de tantas cosas para poder promocionar una película. Y ahí yo creo que está el lado flaco, ¿eh? Si tú comparas con los Estados Unidos, que gastan fortunas en eso, etcétera,
Nosotros no tenemos eso, entonces, no sé, ahí yo creo que falta una legislación, mejorar la legislación por el lado de cómo mejorar la promoción. Antiguamente el cine chileno era una aventura absolutamente artesanal y uno hacía, la importancia era hacer una película, ¿ya? Cuando terminabas de hacer la película, listo, se terminó el cuento, ya la hice, ¿ya? Sin pensar en los posibles mercados externos, por ejemplo, ¿ya? Sin pensar en nada, ya con eso uno se sentía feliz. En cambio, hoy día es necesario hacer o coproducciones por un lado o distribuciones fuera de Chile. Entonces, en ese sentido, la producción se ha ido profesionalizando porque desde prácticamente antes que se empieza a rodar ya se está pensando, cosa que antes a nadie se le ocurría pensar, ya se está pensando en cómo vas a contactarte tú con posibles distribuidores, con posibles agentes de ventas internacionales o coproductores, ¿te fijas? A nivel internacional. Entonces por eso ya hay muchas películas que salen para afuera, porque cambió el switch, cambió las posibilidades también. Antes no habían recursos, no había nada, ni siquiera contacto. Estábamos totalmente aislados. ¿Para qué hablar durante la dictadura? Estábamos absolutamente aislados, ¿ya? Entonces en ese sentido se ha profesionalizado mucho más la producción chilena, porque ahora mira con ojos hacia el extranjero también, hacia lo que el cine es, una cosa global. Esta película es grande, 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 y yo la pude hacer porque a lo largo de toda la carrera, haciendo cine publicitario y todo eso, tengo equipamiento. Acá en la oficina compagino, tengo todas las cámaras, todas las luces, la sala de montaje, grabación de sonido, tengo todo, menos los toques finales de efectos especiales, esas cosas. Entonces eso me da un pie enorme de capacidad de producir sin gastar plata, ¿te fijas? Ya, entonces gracias a eso yo he podido producir, gracias a que me gané este fondo regional. Y en mi cosa fue un poco eso, pero es una película que si yo sumara todos los equipamientos que yo tengo, que no me los cargo a mí mismo, pero lo lógico es que habría que cargárselos porque están ahí inactivos los equipos. Si yo cargo todo, si pongo mi trabajo, que tampoco me lo cargo, si pongo todo, es una película que está como en $1.200.000 más o menos. Ese es el presupuesto, que es muy barato para lo que la película es, ¿eh? La película es una cosa muy, muy grande. Por ejemplo, también a veces se da la paradoja de que el director también es productor y es guionista. Habitualmente, sí, yo soy así. ¿Eso se realiza para abaratar costos, para tener como una visión global de todo lo que se está haciendo? No, yo creo que viene por la tradición nuestra, que estuvimos obligados a ser productores, obligados a ser guionistas, porque no había más. Estuvimos de alguna forma obligados a aprender de todo, que al mismo tiempo es un beneficio. Pero estuvimos de alguna forma obligados porque no había. Hoy día eso ya ha cambiado mucho. Entonces hay algunos que solamente dirigen, ¿ya? ¿Para qué hablar de los países desarrollados? Solamente dirigen en el set y después ni siquiera saben del resto de la película. O sea, no tienen idea de cómo se compagina. Van a la premiere después, ¿ya? Que son ya una industrialización muy grande, es así. El director solamente dirige y nada más, y dice chao, ¿eh? En Chile todavía no, el director se sigue metiendo en todo, ¿no? En todas las cosas, pero ya se está produciendo una separación entre el productor, ¿ya? Y el director, ¿ya? Ya se está produciendo eso, cuando hay productor aparte del mismo director. Ahora, uno no puede como director además hacer todas las funciones del productor, entonces al final sí existe un productor ejecutivo, que es el que hace la pega pesada, y uno es productor pero general. En el caso mío yo soy productor general, pero no estoy haciendo la pega imposible, ¿te fijas? Entonces debajo mío hay un productor ejecutivo, que está contratado para que haga ese trabajo en la película. Nuestro grave problema es ese, no tener un mercado interno que financie el cine, no lo tenemos. Entonces al final
La verdad es que las películas casi, en gran parte, la mayoría de las películas casi se hacen por amor al arte, te digo, o sea, no son negocio, ¿ya? No son negocios. Ahora, están empezando a aparecer, por ejemplo, la empresa de producción Fábula, Pablo Larraín, ¿no? Y su hermano. Ahí tú tienes un ejemplo ya de una empresa, es como la primera empresa que tú ves que empieza a funcionar así a nivel desarrollado como industria. Ellos empiezan a hacer ya muchas películas y relacionados con el extranjero, desde un comienzo ya están en coproducción, ¿ya? Y el hermano solo dirige, o sea, Pablo solo dirige y el hermano solo hace producción. Entonces ahí ya empieza a ver los primeros síntomas de industrialización de algo en Chile. Pero en el caso de ellos, porque están muy bien relacionados con el extranjero. Si tú te quedas pensando solamente en Chile, no hay forma, porque el mercado, aunque te vaya bien, el mercado no da para financiar una película.